Con las tablas en la cabeza, un podcast de teatro peruano. Se nota cuando un artista es un apasionado de su oficio. Cuando la visión de su quehacer trasciende lo artesanal y genera discursos relevantes. Relevantes en lo íntimo, pero también en lo colectivo, en lo social, en lo cultural, en lo político. Ahí recae la responsabilidad de ser artistas, en generar espacios de reflexión que nos hagan evolucionar como personas y como sociedad. Es por eso que en momentos como los que vivimos, es cuando más necesitamos al arte. Yo soy Daniel Fernández. Y yo soy Daniel Mariani. Bienvenidos a Con las tablas en la cabeza. Hola Dani, te saludo a ti porque no sé cuánta gente allá afuera nos escucha, pero a través de ti los saludo a todos. Hola Dani. Hola Dani. Bueno, además que es bien probable que de las muy pocas personas que nos escuchan, seguramente hay más de un Daniel, porque nuestro nombre ha sido pues, muy usado y demasiado muy usado. Para no ponerle más adjetivos, sí. Vamos a ponerle usado. ¿Cómo estás? ¿Cómo se anticipa este episodio 6 ya? ¿6? 6. Ya ni sé, Dani, la verdad. Lo único que sé es que estoy muy contento porque creo que este programa tiene una gran entrevista. De acuerdo. Bueno, pero revélanos, ¿quién es? Es la talentosísima y comprometida con su chamba, con sus pensamientos, con sus ideas, Julia Thais. Así es, Julia Thais. Yo creo que desde que empezamos a hablar de este podcast, antes de que existiera, digamos, concretamente, ya teníamos a Julia Thais como alguien con la que queríamos hablar desde el inicio, ¿no? Siempre, desde que estamos metidos en el mundo del teatro, Julia Thais nos resulta un personaje muy interesante por las cosas que hace, por su discurso, por su compromiso. Y bueno, y siempre la teníamos ahí como que qué interesante las cosas que hace Julia Thais. Ahora ya podemos hablar con propiedad porque la conocemos y compartimos una conversación que ella manifiesta haberla disfrutado mucho, pero en todo caso nosotros aseguramos haberla disfrutado mucho y esperamos que también ustedes la disfruten ahorita que la escuchen. Así es. Y Dani, quiero aprovechar para hacer una confesión pública. Sí. Algo que ni siquiera sé si es que Julia lo recuerda. Pues bueno, quiero confesarte, Dani, que yo hice el casting para Luz Oscura. ¡Uy! Yo no sabía eso. ¿Para qué personaje? Lo que pasa es que Luz Oscura tenía los 3 principales y tenía 2 personajes de apoyo. Ajá, que cierto. hacían diferentes cositas. Ya, yo hice casting para uno de esos. Y es una información que la he guardado siempre bajo 7 llaves, porque los episodios más vergonzosos de toda mi vida también, porque yo no soy actor. O sea que justificadamente no quedaste. Justificadamente no. Además, teniendo en cuenta que uno de los que quedó era Miguel Dávalos, que es un monstruo. O sea, ¿en qué cabeza cabía? Deberíamos hacer un Patreon y hacer episodios especiales para la gente que quiera saber ese tipo de detalles. Así cuentas con más tiempo eso y la gente quizás podría pagar un sol por escucharte contar esa historia. Yo lo pagaría. Claro, para que sirva para la terapia psicológica post-trauma. Bueno, Dani, esa fue mi confesión terminada, entrevista iniciada. Adelante con Julia Thais. Julia Thais, bienvenida a Con las tablas en la cabeza. Bienvenida, Julia. Gracias. Dramaturga, directora, actriz. ¿Cuál es el orden que Julia Thais prefiere? Prefiero actriz que escribe y actriz que dirige, porque es como la base de mi formación y de mi experiencia, y estoy muy agradecida con tener al alcance esos conceptos de la actuación, ¿no? Vividos a través del cuerpo también, ¿no? Porque me permite tener una cercanía distinta, creo, hacia el texto, ¿no? Y también cuando estoy dirigiendo. Te he visto por ahí repetir varias veces que el dirigir o escribir te genera angustia, te genera estrés. Eso no quiere decir que no lo disfrutes, pero quizás con
con tu faceta de actriz te sientes más cómoda? Hay una comodidad en el no ser la cabeza, la persona responsable, encargada de concebir un universo, sea tanto a nivel del texto o a nivel de la dramaturgia del espacio, ¿no? En cuanto a la dramaturgia de la actriz, o sea, dialoga con las dramaturgias de tus compañeros, de los directores, etcétera, pero sí, pues tienes que hacerte responsable de adentrarte dentro del universo de tu personaje en comunión con todo, ¿no? En cambio, cuando estás dirigiendo especialmente, yo siento que hay una gran responsabilidad en el discurso. Y me encanta, pero sí me genera definitivamente como un sentido de estar en vilo, ¿no? De siempre sentirme un poquito más frágil. Entonces, sí, podemos asociarlo a la comodidad, sí, es cierto, sí. Bueno, comodidad entre comillas, ¿no? Porque ser actriz, ser actor tampoco es nada cómodo, al contrario, Claro. es una actividad demasiado riesgosa. A ti es que si, a quien se le cae la escenografía en la cabeza cuando pasa algo. Claro. Me ha pasado Claro. que se me ha caído la escenografía en la cabeza y he tenido que actuar sosteniéndola en una obra de Bushby, en la Alianza Francesa del 2006, por ahí. En una de esas se cayó un panel y sonreía mientras agarraba el panel. Típico después que alguien te dice, esa propuesta de sostener la escenografía me pareció un gran logro de dirección. Sí, donde se muestra la fragilidad del entorno, que Exacto. se va cayendo con el personaje. Claro. ¿Cómo así fue que te animaste a pasar a otras actividades? O sea, en ese caso, escribir y dirigir. Bueno, en realidad lo de la escritura siempre ha sido parte como de mi vida desde muy pequeña, ¿no? Yo he tenido mucha suerte, mucho privilegio porque en la casa de mi familia había una biblioteca muy grande, entonces tuve el privilegio de poder acceder como que a universos ficticios desde muy niña, ¿no? Entonces, digamos que no fue como algo ajeno el pasar a la escritura, más sí, digamos, sí sentí como la decisión de pasar a la dirección. ¿Y por qué? Por una cuestión también de dos cosas. Número uno, que entender desde estudiante que la autogestión era primordial para poder persistir en el medio y que era primordial para poder, digamos, tener bajo control tus propios discursos, tu propia visión con respecto al mundo. Y número dos, porque cuando algo te sale del cogote, cuando ya no, cuando más bien estás incómodo en habitando tu propio cuerpo, cuando estás incómodo habitando tu propia ciudad, tu propia cultura, ya hay algo que está ahí boyando, ¿no? Hay algo que está como exigiendo salir, pues, ¿por qué no emplear las herramientas de las que nos hemos formado, ¿no? Aquello que nos vamos a dedicar de por vida. Hablas del concepto de frustración, que es un fogón poderoso y un tremendo caldo de cultivo para la evolución, ¿no? ¿Cómo crees que eso se refleja en tu obra? La presencia de la evolución siempre ha sido algo inmanente también desde la niñez, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando era niña me juraba a mí misma, como a los 3 años, me hacía juramentos en donde me miraba la mano y decía, juro que voy a recordar este instante, juro que voy a, así, y lo repetía varias veces porque sentía que con los años me iba a olvidar. Entonces, tanto me he jurado, el juro que voy a ver la palma de mi mano y adivinarlas, no las líneas en un sentido quiromántico, ¿no? Sino como el saber de que hay una materia en la que estoy compuesta, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre ha sido una obsesión, no obsesión, pero ha sido algo inmanente en mi existencia, ¿no? El hecho de que definitivamente siento que hay un transcurso del tiempo, del espacio, en donde hemos atravesado diversas experiencias y que definitivamente el cómo, la mirada que tengo a partir de esas experiencias es mucho más generosa conmigo misma y con mi entorno, ¿no? A eso, creo que ese sentido de evolución principalmente es al que me refiero, ¿no? Siempre he sentido mucha espiritualidad,
¿no? Hubo una época en que antes de entrar al psicoanálisis, mi tratamiento principal fue con ayahuasca, ¿no? He tomado muchísimas veces ayahuasca. Para mí ha sido una planta maestra que me ha hecho pasar por una serie de procesos muy intensos y de mucha mirada interna, ¿no? Como alguna vez escuché o leí por ahí en las redes sociales, esta pandemia es como un ayahuascazo. Efectivamente, o sea, miras hacia adentro, miras hacia los seres queridos con los que convives, o si con tu soledad, o con tus perros, o con lo que tengas, o con tus carencias, con tus privilegios, y los tienes que ver, sí o sí, ¿no? Entonces, digamos que este ejercicio de verme también ha pasado por una evolución, porque también definitivamente he tenido una automirada a partir del ego, una automirada que tal vez se regodeaba en ciertas características de dolor o de tristeza, como si fueran aquello que me hace especial, ¿no? Siento que sí, efectivamente es así, pero no, antes cuando era muy joven pensaba que el ser una persona depresiva me hacía especial, o que me hacía diferente, o cool, ¿no? Casi lindando con el concepto de cool, como si estuviera en mi propio video de MTV, ¿no? Con música electrónica con violines encima, o sea, un poco patético, pero que me ha servido para ahora tener una mirada más fresca, ¿no? Una mirada sabiendo distinguir también estas cuestiones del ego, y que como absolutamente todo se refleja en mi obra, que además no es una obra muy prolífica. A mí me cuesta mucho, y hay una serie de insumos o de condiciones que necesito para poder escribir. Lo que sí es una constante en mí es la escritura de los diarios. Es algo que sí me acompañó absolutamente siempre, y son fuentes que después utilizo para mi escritura. Pero los diarios son el principal reflejo de la evolución a la que te refieres, Daniel. ¿Qué papel juega el arte en ese proceso, ¿no? En ese proceso de evolución y en ese proceso de sanación? Efectivamente todo tiene una resonancia en la cuestión de la obra, definitivamente, pero sí trato de separar espacios, ¿no? O sea, no utilizo una obra de teatro como para exorcizar necesariamente un demonio, sino a veces como para invocarlo, más bien, como para llamar aquellas cuestiones que incluso me perturban, ¿no? O que reconozco que perturban a otros. Lo que sí es que definitivamente también tengo conciencia de que en cuanto menos yo quiera hacer un ejercicio de autoanálisis en mi obra, después cuando llega al público es que tiene de alguna manera como una amplitud o como una flexibilidad para adaptarse a estas diversas lecturas que puede dar el público. Todo está entremezclado, todo es transversal. No, o sea, definitivamente no puedo afirmarte, no, yo no hago terapia en mi obra. Es imposible que pueda afirmarte eso, pero lo que sí es que hay una voluntad de escucha de las otredades, digamos, ¿no? En todo caso, mi terapia tiene que ver con aquel pensamiento un poco más empático, algún pensamiento que pueda salir de mí misma también. ¿Qué cosa ves que hay en la Julia actual de esa Julia del 1997 que se decidió entrar a un taller de actuación y empezar la carrera que ahora tienes? Yo creo que es lo mismo que de aquella niña que se miraba las palmas y que juraba que no se iba a olvidar de eso. Es como un sentido de estar viva, es como un sentido de un impulso, como un motor, como una oportunidad. Esta es una imagen que siempre utilizo. Es como que me dieran la oportunidad de estar al borde de un precipicio y durante un minuto poder decirle al mundo y que todo el mundo pueda escuchar lo que se tiene que decir, sea a través de un personaje, sea a través de un personaje tanto o interpretado o escrito, ¿no? Es como una oportunidad. Siento que todo es como una oportunidad. Y ese impulso, por suerte, me ha acompañado desde ese recuerdo primero que tengo, ¿no? Del tener conciencia de estar habitando este cuerpo.
todos los artistas tienen un momento en la carrera en donde puedes decir, ya, aquí pasó algo que hizo que las cosas empezaran a caminar realmente, ¿no? Cuando ya empezaste a sentir que ibas construyendo una carrera más sólida. ¿Cuál fue ese punto en tu carrera? Creo que vino a partir de un punto de inflexión, en donde sentía que era una basura, una mierda y que no iba a funcionar nada en mi vida a nivel laboral. Fue cuando salí embarazada y mi hijo nació. Las sensaciones tan intensas de amor que tuve hacia él y al mismo tiempo convivían con las sensaciones tan intensas de desamor hacia mi carrera, porque sentía que habitaba un cuerpo que no podía ser entregado para un personaje, que no había nadie en el medio que me respetara, o sea, todas estas ideas medio paranoia que nos da a los artistas, porque los artistas dependemos también de un tinglado colectivo, ¿no? O sea, el teatro es colectividad, la ficción trabaja a partir de la colectividad. Obviamente que hay espacios de autoficción, claro que sí, pero digamos que la esencia misma de nuestro oficio tiene que ver con lo colectivo, con lo gregario. Entonces yo sentía que estaba totalmente fuera de esto, y al mismo tiempo tenía unas ganas inmensas de contarle al mundo las historias que yo quería contar y que tal vez no las podía hacer a través de mi yo actriz, ¿no? Entonces, cuando mi hijo tuvo 6 meses, empecé el laboratorio de una obra llamada Yo Río, que para mí fue mi segunda obra escrita y dirigida por mí. Para mí esa obra, más que un éxito, como que todo me va bien, que me llama fulano, fulana, más que eso, era el sentido de que yo había recuperado ese impulso de poder crear y de poder gestionar algo propio y saber que esa habilidad y ese mandarte a la piscina, ese paso al vacío, era algo que siempre iba a poder hacer gracias a esa obra. ¿Qué significó para ti el trabajo de Luz Oscura? Tanto en dramaturgia, pero más que nada como directora. Bueno, desde el casting lo disfruté muchísimo, ¿no? También con Gonzalo decidimos que, bueno, que yo iba a dirigir la obra y que íbamos a hacer las cosas a la manera de cómo nos creíamos que deberían ser, ¿no? Entonces, no fue llamar a nadie a dedo, sino fue hacer un casting. Había otro actor que quedó para el personaje de Fernando, no era Alberic, ¿no? Era un actor que estaba grabando una telenovela y de pronto se dio cuenta de que el ritmo de la telenovela era demasiado intenso como para poder llevar la obra que te exigía también a nivel físico, ¿no? Habían como una búsqueda física brava a nivel de dramaturgia del actor. Entonces, bueno, yo dije, este actor era además rubio, blanco, hegemónico, y yo dije, bueno, ¿sabes qué? No era una cuestión por tanto por el tiempo o nada, sino dije, vamos a cambiar la corporalidad de Fernando, llevémoslo por otro lado, ¿no? Porque lo que al principio queríamos era que Amanda Luna contrastara en cuanto a su identidad, ¿no? En cuanto a su cuerpo con los otros dos, para que pudiera verse un poco esta relación que ella ha tenido en su niñez con respecto al poder de los productores, al poder de este mundo, universo más masculino, que ejercía decisiones sobre la vida de ella, pero de una manera totalmente tirana, de una manera totalmente vertical, ¿no? Deshumanizante. Claro, como que ella no era un ser humano, sino era el personaje que estaba a disposición de los demás, ¿no? Exactamente, Totalmente. como una gran muñeca a la que vestían y desvestían y que, uy, la muñeca salió embarazada, uy, vamos a hacer que la muñeca sea muñeca otra vez y a ponerle maquillaje de nuevo y a renovarle la pintura, ¿no? Bueno, y en eso pues llamé a Alberic para el personaje de Fernando porque a mí, bueno, obviamente una de las cosas que hizo que me enamore de mi marido es por su talento enorme en escena, definitivamente, ya saben que para que exista amor también tiene que haber un poco o bastante Admiración. admiración. Funcionaron los tres
fue un trinomio muy potente, se potenciaron muchísimo, los tres tenían además como un bagaje a nivel físico que me permitía a mí como directora poder jugar eternamente con ellos. Armábamos secuencias, ¿no? Fue por secuencias. Yo no tengo formación de bailarina, tengo formación de kung futeca, eso sí, hice kung fu muchos años. Una de las categorías en las que más ganaba y en las que más me destacaba era danza china, danza sin arma, danza con mano libre. Entonces yo creo que eso definitivamente dejó una huella en mí, porque las danzas chinas generan toda una serie de secuencias en el espacio de movimientos a partir de los supuestos ataques que recibes, tanto en todos tus puntos cardinales, ¿no? Entonces desarrollas una secuencia por acá y ya está el otro viniendo con la patada y ya está viniendo alguien por abajo. Entonces yo creo que ese bagaje se me ha quedado en el cerebro, porque a mí me gusta mucho dirigir en ese sentido, un espacio más circular. La dirección fue por ese lado también. También para nosotros era importante hacer una secuencia a través del tiempo y el espacio de la obra que pudiera reflejar una evolución de ese personaje en ese sentido, ¿no? Cuando ella estaba bien asentada, cuando tenía energía de raíz y cuando era simplemente una hojita a la que el viento, pues, llevaba por donde le daba la gana, ¿no? Fue muy importante para poder potenciar la dramaturgia, el entender muy bien esos momentos, ¿no? Y traducirlos a nivel físico. Para hacer un pequeño salto de unos 3 años más a Jauría, en donde coincidentemente te vuelves a encontrar con uno de los actores, pero que ahora dirigía Jauría, que es Jesús Neira. Cuando él me llamó como dramaturga, él era el director, el gestor de este proyecto, y el germen de la dramaturgia siempre fue dado por Jesús y también por los actores, ¿no? Pero claro, los puntos de partida, de exploración de Jauría fueron totalmente determinados por Jesús con respecto a esta cuestión de la deshumanización que recibes como niña desde tu casa, ¿no? Cuando ya como de lo que hablábamos, estos discursos que te atraviesan el cerebro como grandes verdades universales, de tener trabajo, éxito, casa, dinero, de tener propiedades a tu nombre, de ser un hombre y demostrarle a todos que eres bien macho, de que para ser mujer tienes que ser virgen, no sé, todas estas cosas transversales, estas verdades universales que nos contaminan el cerebro desde niños, y eso fue el punto de partida que Jesús propuso. Me interesa mucho hablar de ese proceso de Jauría. ¿Cómo fue ese proceso de escritura y de escucha a los actores y cómo se fue armando todo eso? Bueno, fue muy difícil, fue sumamente difícil. Uno, haciendo mea culpa, tiene que ver con el hecho de que yo en ese momento estaba ensayando como actriz en Yerma, en donde la obra se planteaba también con un universo físico, pero así poderosísimo. Teníamos ensayos muy intensos todos los días. Lo que sí siento es que los actores, el universo que cada uno tenía, como Jauría tenía de punto de partida, el universo personal de la infancia de cada uno de los actores, es algo sumamente delicado, que requiere mucho tiempo, que requiere mucha delicadeza, que requiere una confianza mutua de ida y de venida. Porque no solamente la confianza se tenía que dar con Jesús como director del proceso, sino conmigo como un poco casi un oído que captura estos susurros, que captura estas reminiscencias, que captura todas estas cosas para poder emplazarlas en el texto. Entonces yo, como tenía estos oídos intermitentes, yo iba y como buena pseudo radical que soy, ponía también los primeros textos con cosas que les chocaban a ellos. ¿Por qué? Porque era un segundo ser humano, un otro yo, que estaba interpretando esta primera persona de ellos, lo cual es sumamente delicado que alguien venga
y de pronto el que tú me cuentas algo de tu niñez, de tu intimidad, y que yo lo escucho y lo entiendo desde mi subjetividad, y después cuando lo ves, te ves confrontado a veces con cosas con las que tú no estás preparado o que no quieres confrontar. Así de simple, que no quieres, porque además tú como creador, si estás en estas condiciones en donde vas a trabajar y explorar cuestiones tan biográficas y personales, tienes que sentirte cómodo, tienes que estar cómodo para poder contar eso. Entonces, y tienes que saber qué contar, qué no, qué es lo que estás dispuesto, qué no, o sea, y es algo muy delicado. Entonces, sí fue un proceso difícil, ¿no? Porque además los actores que trabajaron con Jesús son personas, todos con una sensibilidad muy hermosa, son personas sumamente talentosas y son personas que además están empoderadas a nivel en el medio, ¿no? Son personas que son reconocidas, que tienen mucho trabajo, que también tienen poco tiempo para sí mismos. Y que de pronto pues a veces venga yo y que alguien me cuenta un encuentro con su papá cuando fue chibolo y que de pronto sientes que hay un tufillo feminista dentro de tu experiencia y dices, ¿y qué mierda, en qué momento el viernes se volvió el fútbol con mi papá en una vaina feminista, ¿no? O sea, era raro, era bien raro. Entonces, para mí fue un ejercicio también de mucho egocidio, porque tenía yo que comprender que quienes eran los cuerpos que iban a contar esas historias eran ellos, y tenía que tener yo esta escucha máxima de, a pesar de que a mí me encantaba cómo sonaba un texto, cómo estaba escrito, asesinarlo, matarlo, borrarlo y hacer algo con lo que ellos se sintieran cómodos en su totalidad, porque ellos son las personas que están contando sus historias, que además era un poco de autoficción, tenía mucha autoficción, pero también tenía testimonial. ¿Tú sueles transformar obras en tus procesos de ensayo? O sea, ¿o fue Jauría el punto máximo? No, sí, suelo cambiarlo. En Luz Oscura también hicimos un par de ajustes. En Yo Río también. Una semana antes de estrenar, terminé la última escena. Creo que uno tiene que tener esa capacidad de no apegarse al texto, ¿no? O sea, obviamente tienes que construir un universo, hay algo que está escrito, que está hecho y que por algo es que decides montar esa obra, ¿no? Porque de alguna manera te resuena y sientes que es un producto terminado, ¿no? Sientes que es algo que puede reflejar, que es de ser paja de poner en escena. Pero creo que hay que, como que estos sombreritos dramaturgo, escrito, director, ¿no? Hay que quitárselos rápido. Hay que quitárselos rápido, y yo siempre tengo muy en cuenta algo que me decía mi maestro Alberto Isola, que es kill your darlings, mata aquello que quieres, mata lo que amas, mata lo que te encanta. No, o sea, no me puedo aferrar porque me encanta que la actriz diga ese texto y cómo suena, cuando no funciona y no aporta, no genera el avance en la obra, o no genera avance o por acción o por atmósfera. No, lamentablemente no va, pues ya lo usaré, lo cortaré y lo pegaré en otra obra, si tanto me gusta. En una entrevista leí que tú habías dicho que para ti era muy importante hacer que los actores desafíen la rutina que significa hacer una obra constantemente. ¿Cómo enfocas este desafío para hacer que los actores no se queden en la rutina de la repetición? Bueno, mira, hay dos técnicas que utilizo. Una que son los susurritos en el oído, ¿no? Esos susurritos en el oído cuando le dices a un actor, ahora ponle el elemento abajo de la mesa para que tenga que agacharse. Y ese pequeño desconcierto, ¿no? Es el que va a generar toda una nueva atmósfera o energía en el compañero o en la escena. Y otra cosa que hago, que principalmente lo aplico también en mi yo actriz, es el hecho de que los seres humanos cada día amanecemos totalmente distintos. O sea, hay un día en que estoy pero feliz, en que siento que estoy en comunión con la Pachamama, y hay otros días en que tengo la mierda revuelta, ¿no? O sea, así de simple. Todos los días todos tenemos
transformaciones, la situación en el país nos afecta, o estoy con la regla, o no me pagan. Entonces, utilizar el estado en el que estás en ese aquí y ahora para poder utilizarlo como punto de partida para tu personaje. Hay muchas formas en cómo conectarse, porque a veces lo que nos enseñan nuestros maestros es más bien a que tengas que calentar un montón para poder salir de tu yo y estar en esta cuestión ficticia. Pero discúlpame, ¿cómo vas a salir de tu yo? O sea, claro que hay personajes que necesitan que tengas las piernas súper calientes y que tengas la columna bien estirada y tendrás que chambear o tendrás que calentar la voz un montón. Eso nadie te lo quita. Pero si me duele el ovario, entonces ese día haré mis textos a partir del dolor de mis ovarios. O sea, ese día, si me siento vacía, haré esto a partir del vacío, ¿no? Y eso es algo muy interesante que también aprendí con Javier Daulte en un taller que tenía que ver con la instauración y la desinstauración. Es como una emoción se instaura en ti. Viene la emoción, pasa por mí, la internalizo, sale y cambio. Este cambio genera otra reacción en mi cuerpo. La asumo, la internalizo y cuando ya está cómoda, adiós. Así, ¿no? Entonces trato de dirigir a los actores en esa dinámica siempre, porque te da también un mapa cardíaco, un mapa emocional mucho más rico y variado. Así que digamos que esas son como las formas de cómo renuevo o propongo una renovación para la energía de los actores cuando dirijo o cuando ya yo hago mi chamba como actriz. Hay una frase que también saqué de ese artículo en Folk, en donde decía, funciona ponerse a trabajar de la manera más auténtica posible en los estados mediocres y sublimes. ¿Cómo ha sido esta cuarentena para ti? Si ha sido mediocre o ha sido sublime. Creo que lo que hago ya a partir de mi madurez y de hacer esta evolución, que espero estar evolucionando y no involucionando, es también aceptar mi mediocridad, ¿no? Tengo que aceptar que también soy mediocre, tengo que aceptar de que hago cosas que no me gustan, que me gustan primero y que después las leo y pienso que es un pajazo horrible, o sea, pero también no subvalorándome, ¿no? Sino tratando de no hacer ese ejercicio egocéntrico de como de fijarme con las cosas, de tener fijación. Sí, pues, o sea, con respecto a esta cuarentena, para mí una de las mayores riquezas que tengo tiene que ver con lo cotidiano. Siento que cuando también ya te desapegas un poco de ese concepto como un poco más idealizado de creación, en donde creación es cuando estoy en la computadora y yo estoy en medio de un juego creativo, que sí, es así, es cierto, pero también las mejores ideas se me pueden ocurrir limpiando mi piso, ¿no? Cortándole los pelos a mi esposo, o sea, siento que hay imágenes, hay cosas que se quedan como impresas en mí y que yo sé que van a utilizarse para después. ¿Cómo tú estás afrontando esa nueva realidad de la virtualidad del teatro? Es bien difícil en el sentido no tanto de lo creativo, porque siento que en lo creativo más bien nos implica un reto que es delicioso. Es un reto delicioso saber que el actor puede tener una luz acá, que cuánto se acerca a la cámara, que hacia dónde proyecta su diana, hacia dónde proyecta sus mensajes, quiénes son los receptores, o sea, todo eso, el lenguaje teatral virtual, creo que es una delicia en cuanto a los retos que implica como creadores. Lo que sí me preocupa es un poco las condiciones en las que se dan. Me preocupa mucho el estado de muchos compañeros artistas escénicos que están ahorita en una situación totalmente precaria y que no tienen acceso a muchas de estas plataformas virtuales, que también no es que uno pues puedas pagar tus cuentas de fin de mes haciendo una obra al mes que implica un súper trabajo, ¿no? O sea, no es lo mismo, no puedes equiparar una temporada en teatro a una temporada en plataformas virtuales.
y lo cual me preocupa mucho. Te diría que en ese contraste estoy viviendo yo, ¿no? Porque me parece que es interesantísimo esto con respecto a ruptura de fronteras entre las artes, con respecto a cómo se han desdibujado los límites entre lo audiovisual y lo escénico, con respecto a cómo además como comunidad estamos repensándonos, cómo estamos tratando de redefinirnos, de las búsquedas, de las formas de interacción. En ese sentido, siento que es algo nutricio y que nos va a llevar a evolucionar cuando tengamos que regresar a los escenarios. Pero sí estoy muy preocupada en el sentido de lo logístico y de lo vital para la comunidad. Me parece muy preocupante. Y respecto a las Zamoras, solamente quiero decir que también está haciendo un retazo, está súper interesante, porque lo que nosotros queremos es dar a partir de arquetipos que encontramos en nuestra sociedad limeña, queremos darle otra lectura, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora mismo en el Instagram tenemos como un grupo de mujeres trans que, por ejemplo, están cuestionando mucho el hecho de que el cuerpo de un actor cisgénero sea el que encarne a Yubitse, ¿no? Y lo cual es absolutamente válido, ¿no? Absolutamente válido. Lo que pasa es que también es muy difícil en las redes poder también traducir quién es el actor en la vida real, ¿no? Que es alguien que es de la comunidad, que es alguien que además toda su carrera ha dedicado a trabajar obras que abordan problemáticas de la comunidad, que es un cuerpo no hetero, o sea, es muy difícil explicar a persona por persona, oye, él también tiene una identidad trans. Entonces es muy doloroso ver estas barreras de comunicación. Es muy difícil cómo a veces acercar al público qué es ficción, qué es realidad. Y creo que es súper importante, a partir de esta experiencia de las Zamoras, el tomar conciencia de no solamente aportar en los procesos creativos en sí, sino en todo lo que está alrededor de los procesos, ¿no? En que las voces de estas compañeras que nos avalan, las voces de las compañeras que nos cuestionan, todo, absolutamente todo, también quede en algún tipo de memoria o crónica, ¿no? Porque creo que no con un fin de que en el futuro entenderán nuestros procesos humanos a través de mi pequeño diario. No por eso, sino porque siento que siempre debemos tener en cuenta estos años que estamos viviendo, estos tiempos que estamos viviendo. Creo que van a nutrir mucho del fuego creativo que tengamos en los años venideros. Julia, ha sido un verdadero placer para Dani y para mí tenerte como invitada de este 6º episodio de Con las tablas en la cabeza. De verdad, hemos disfrutado muchísimo de conocerte un poco más, bastante más, a ti como persona, como directora, dramaturga, actriz, etc. Ha sido genial, de verdad te agradecemos mucho. Sí, Julio, en verdad estamos encantados, te lo agradecemos mucho. Muchísimas gracias de todo corazón a ustedes. La corbata. Bueno, bienvenidos todos a la corbata número 6. Yo quiero entrar en tema de una vez y quiero hablar de una propuesta del FAE Lima, que bueno, sabemos que el Festival de Artes Escénicas de Lima ha venido ganando relevancia incluso en el espacio teatral del continente, ¿no? Y se ha ganado su espacio bien ganado, además, porque es un festival con muy buena programación y es posible porque es un festival que lo organizan en comunión varios de los más importantes centros culturales de la ciudad, ¿no? El Británico Cultural, el Centro Cultural de la Católica, el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, el Centro Cultural de la Universidad de Lima, el Teatro La Plaza, el Gran Teatro Nacional, y durante pandemia han estado haciendo un experimento muy interesante que se llama ensayo abierto. Lo que consiste en ensayo abierto es en una propuesta virtual que cada institución produce un ensayo de una escena de una obra clásica con un director y 2 actores a través de Zoom, con la posibilidad de que el público pueda comentar al final del ensayo. Entonces el público se mete y ve un ensayo de una escena de una obra reconocida. Entonces pues, empezó el 25 de junio con Hedda Gabler de Ibsen,
y la dirigió Gisela Cárdenas con la actuación de Jimena Lindo y Alberto Isola. Después, el 30 de julio, fue el Británico Cultural, que hizo la profesora la señora Warren, de Bernard Shaw, dirigida por Alberto Isola, con la actuación de Fiorella Penano y de Montserrat Brugué. Y el 26 de agosto fue la Universidad de Lima, que hizo La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde, dirigida por David Carrillo y con la actuación de Manuel Gold y Pietro Civile. ¿Ya? Entonces, ¿qué se viene? Ahorita, el 25 de septiembre, vamos a ver una escena de La Gaviota de Chekhov, producida por el Centro Cultural de la Católica, que va a estar dirigida por Vanessa Vizcarra, y las actuaciones van a ser de Vania Chinelli y de Renato Rueda. Y quedan para el futuro 2 más. En octubre, La señorita Julia, de Strindberg, dirigida por Nisme Sumar, y en noviembre, Cuentos cortos de Chekhov, dirigida por Mateo Chiarella. La de octubre va a estar producida por La Plaza y la de noviembre va a estar dirigida por el Gran Teatro Nacional. Entonces creo que es interesante tener la oportunidad de ver esto, un ensayo con estos nombres que son referencias del teatro peruano. Y además, bueno, con textos clásicos, que es una maravilla siempre de ver. El precio son 10 soles, creo que es bastante económico poder acceder a ellos y seguramente va a ser una experiencia interesante para todos los que estemos ahí. ¿Y tú qué nos traes, Dani? Yo traigo una recomendación de los nuevos talleres virtuales de la agrupación Ópalo. Todos sabemos que Ópalo es uno de los, nuevamente voy a usar esa palabra, referentes del teatro peruano contemporáneo en lo que se refiere a sus montajes, a sus propuestas, ¿no? Son siempre muy arriesgados. Los que han visto La Noche Árabe, El Dragón Dorado, Calígula, pueden dar fe de eso. Que son sus últimas 3 producciones, si es que no me estoy equivocando. Siempre dirigidos por Jorge Villanueva. Y bueno, Ópalo nos trae sus nuevos talleres. El primero se llama Taller de Creación Teatral desde la Virtualidad, y está dirigido por el mismo Jorge Villanueva. Está dirigido a personas con algo de experiencia en artes escénicas. El resultado de ese taller será un unipersonal o un trabajo en parejas, donde la temática de la obra elegida será contrastada con el universo personal y social de cada uno de los participantes. Interesante. Sí, este taller tiene una duración total de 3 meses y hay 2 horarios. El primer horario es los martes y jueves de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y el segundo los viernes y sábados de 7 a 10 de la noche. El grupo 1 inicia el martes 6 de octubre y el grupo 2 inicia el viernes 2 de octubre. El segundo, también de Ópalo, se llama Taller de Herramientas Teatrales Aplicadas y está dirigido a profesionales y estudiantes de distintas disciplinas, emprendedores y público general. Se propone trabajar de una manera individualizada diferentes herramientas dinámicas y técnicas que brinden al teatro para así aplicarlas a las necesidades e intereses de cada participante en su aspecto laboral como profesional. Este taller está dirigido también por Jorge Villanueva, pero también por Marcelo Rivera. Increíble. Los dos dictan ese taller, el cual tiene una duración total de 16 horas y también va en 2 horarios, martes y jueves de 7 a 9 de la noche y sábados de 3 a 6. El inicio nuevamente el martes 6 de octubre para el primer grupo y esta vez el sábado 10 de octubre para el segundo grupo. Toda la información detallada para contenidos, procesos de admisión y costos son por mail. Se tiene que escribir a opalotalleres@gmail.com, especialmente porque el primer taller, el de la creación teatral, el proceso de admisión requiere escribir un ensayo y pasar por una entrevista personal. Eso es lo que traigo para nuestro público. Increíble. Estoy seguro va a ser una experiencia bien formadora. Así es. Y podemos decir que el próximo invitado de Con las Tablas en la Cabeza lo hemos nombrado en la corbata de hoy. Ahí está. Busquen. Solamente me atrevo a adelantar que también es alguien que se desarrolla en múltiples actividades dentro del quehacer teatral. Y eso va a ser muchísimo más enriquecedora la entrevista. Así que no se la pierdan. En 15 días les llega. Bueno, hermano, muchísimas gracias por estar ahí, como siempre. Y gracias a la gente también que esté. Y nos oímos entonces en 15 días. Síganos en nuestras redes. Hagan todo lo que tengan que hacer para escucharnos. Así es. Ya saben, Daniel Fernández, Daniel Mariani, con los tablas en la cabeza. Estamos dispuestos a debatir con ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Hoy no nombré a mis haters, pero bueno, ahí están.
Los estoy esperando. Esto fue Con las tablas en la cabeza, un podcast de teatro peruano.